Mi ideal era formar hombres, no futbolistas. Yo formaba hombres, que es lo que interesa. De aquellos años destaca el tercer puesto del Betis en la inolvidable temporada 63-64, con Domingo Balmaña en el banquillo. El catalán, al igual que Serra Ferrer, colocó al Real Betis en los puestos de honor, solo superado por Real Madrid y Barcelona. Balmaña disponía de jugadores como Luis Aragonés, Eusebio Ríos y un joven llamado Rogelio. Quino también fue ascendido al primer equipo por el sabio entrenador. Los 70 se abrieron con el comentado fichaje de Ferenc Sousa como entrenador bético. Su llegada levantó recelos, pero el que había sido figura del fútbol magiar enseguida se ganó la confianza de la afición. Sousa, un hombre simpático que hablaba un andaluz muy particular, llegó recomendado por Ladislao Kubala para dotar al Betis de capacidad física y depurar su técnica. Bajo su mando el equipo mantuvo los altibajos de juego, pero se logró por fin un grado de estabilidad en el banquillo del Villamarín. La vuelta de Luis del Sol, los fichajes de los extranjeros Olmedo y Mameli y del oriundo Anzarda, las llegadas de Esnaola y Cardeñosa, la gestación del equipo campeón de Copa y las victorias en el Ciudad de Sevilla son los hitos más relevantes del Betis de Sousa. El húngaro volvió a su tierra por problemas de visado de trabajo. En su despedida de Sevilla, el Betis goleó al Español por 5-1 y al final del partido Sousa exclamaba: «Esto es fútbol», para salir a continuación a hombros de los aficionados. El legado de Sousa fue recogido por Iriondo en el Betis que presidía Núñez Naranjo. El inexorable destino le lleva del campeonato de Copa al descenso del año 78. Desde entonces el banquillo verdiblanco ha observado continuos cambios de técnico, con un promedio de más de un entrenador por temporada. La estabilidad lograda por Sousa desapareció. La conexión extranjera en la época contemporánea se inició con el entrenador Antal Dunay en la campaña 82-83. Era el Betis de los Esnaola, Gordillo, Biosca, Cardeñosa, Barnes, Lobo Diarte y Rincón, entre otros. Un comienzo liguero decepcionante derivó en el cese del húngaro, sustituido para la segunda vuelta por el francés Marcel Domingo. Los resultados positivos situaron al Betis en la zona tranquila de la tabla. En aquel tiempo fue significativo el 5-1 infligido al que sería campeón de Liga, el Athletic de Bilbao. A pesar de su reconocido trabajo, Marcel Domingo no siguió en la disciplina bética. 4 años después, en 1987, el británico Mortimer recaló en Sevilla con el cartel de triunfador con el Benfica. Su brillante inicio se rubricó con una victoria en el Sánchez Pizjuán. Pero poco a poco el club verdiblanco cayó en un juego discreto que le arrastró a la zona de promoción. Mortimer fue cesado y relevado por un hombre de la casa, Pedro Buenaventura. El siguiente entrenador que arribó en Sevilla fue el paraguayo Cayetano Re, sustituto de Eusebio Ríos a mitad de la campaña 88-89. El remedio no pudo con la enfermedad y el sudamericano no terminó la temporada. Pedro Buenaventura actuó otra vez como apagafuegos. El Betis descendió a segunda al caer ante el Tenerife en la promoción. Si se hubiera mantenido, Luis Aragonés habría sido el siguiente entrenador. Jugadores de la talla de Pumpido, López Ufarte, Calderé, Hoff y Puma Rodríguez fueron incapaces de evitar el hundimiento de un Betis que recurrió a los veteranos para no pasar apuros con la cantera. El presidente bético Hugo Galera ficha en 1991 al checoslovaco Josef Jarabinsky tras barajar diversos nombres. El checo había logrado en la liga de su país 4 campeonatos con el Spartak. Fue una temporada un poco atípica, porque empezamos extraordinariamente bien, con un magnífico entrenador que fue Jarabinsky. Sin embargo, ocurrieron ciertos quiebros dentro de la plantilla. El esquema de aquella Liga 91-92 en segunda fue plenamente ofensivo.
y para adaptar su ideario al Real Betis, Jaravinsky contó con 3 compatriotas, Bilek, Cucleta y Grusman, en una plantilla que también contaba con figuras de la cantera como Cuellar. El fulgurante comienzo de temporada se fue diluyendo con el paso de los partidos y Jaravinsky fue reemplazado por Felipe Mesones. Con el hispano-argentino, el Betis perdió la promoción ante el Deportivo de La Coruña. Sevilla estaba inmersa en la Expo 92 y se había preparado una fiesta multitudinaria en la Cartuja que nunca llegó a celebrarse. La temporada 92-93 coloca en el banquillo a Jorge D'Alessandro, que había hecho un buen papel en el Figueras. Pero el exguardameta argentino, jugador del Salamanca, no consigue plasmar su esquema y es cesado tras un partido contra el Palamos a los 6 meses de su llegada. El último entrenador extranjero en dirigir al Betis ha sido el croata Sergio Kresic. Su objetivo en la temporada 93-94 era obviamente el ascenso. Pero tras unos inicios esperanzadores, de nuevo el equipo comenzó a desinflarse y Ruiz de Lopera fichó en secreto a Serra Ferrer, de quien Eusebio Ríos había dado espléndidas referencias. Con el Betis casi sin opciones de ascenso, Lopera decidió sustituir al croata por Serra Ferrer y el milagro se produjo, de nuevo en primera. Al Betis han llegado entrenadores de los más diversos lugares del planeta. Mortimer y O'Connell son los representantes británicos. Louis Son y Marcel Domingo procedían de la vecina Francia. Los checos Fernando Daucic y Josep Jaravinsky, junto a los húngaros Ferenc Sousa y Antal Dunay, forman la Embajada del Este de Europa, a la que se incorporó después el croata Sergio Kresic. También el continente americano ha puesto su sello en el equipo. El brasileño Martín Francisco, el paraguayo Cayetano Re y los argentinos Felipe Mesones y Jorge D'Alessandro forman parte de la historia verdiblanca.